Muy buenas noches. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión de preguntas y respuestas sobre nuestra formación del Diplomado de Dula y Consultoría Perinatal para la sexta cohorte que estaría empezando ahora a mediados de octubre. Yo soy Alejandra Montoya, Dula, asesor en lactancia y soy parte del equipo de ANTU y vengo a responderles todas las preguntas que se les ocurran alrededor de nuestro proceso de formación. Entonces, les damos la bienvenida. Todas las preguntas son bienvenidas, así que cualquier duda, estamos atentas para atender todas esas inquietudes que puedan tener. La formación de ANTU, de Dula y consultoría perinatal tiene en este momento ya alrededor de 200 egresadas. Realmente son 170 y pico egresadas y casi 40 estudiantes que se gradúan dentro de 15 días porque cerramos ya la cohorte número 5 de esta formación. Llevamos entonces 3 años en este proceso de acompañar principalmente profesionales de la salud, porque tenemos en nuestros egresados y estudiantes más del 90% son profesionales de la salud que han decidido formarse con nosotros porque encuentran en el dulaje y en la consultoría perinatal herramientas que enriquecen su labor de todos los días. Digamos que una de las grandes características o particularidades de nuestros egresados es que la mayoría no ejerce su función de acompañamiento como dula, ¿cierto? Porque digamos que la dula se centra mucho en ese acompañamiento al trabajo de parto, el parto y el posparto inmediato, sino que enriquecen todo su saber con prácticas de consultoría perinatal que nos permiten acompañar desde la preconcepción hasta los 6 meses del posparto. Entonces, digamos que esto nos amplía mucho más la visión, el panorama y nos permite hacer otro tipo de intervenciones dentro de las familias gestantes en parto y en posparto que digamos que enriquecen aún más todo el proceso. Entonces hemos tenido estudiantes, hay una muy curiosa que es estudiante de carpintería, es una mujer que se dedicó a la carpintería, pero tenemos ginecobstetras, psicólogas, enfermeras, muchas enfermeras, la gran mayoría de nuestras egresadas son enfermeras que han visto la necesidad de entender todo el proceso perinatal desde otra mirada que les permita acompañar de una manera más cercana y más empática a las familias. Tenemos psiquiatras, tenemos nutricionistas, fisioterapeutas, en fin, hay un sinfín de profesiones, especialmente pues de áreas de la salud, que nos están acompañando en esta formación de dula y consultoría perinatal y que curiosamente han empezado también a formarse en otra de nuestras formaciones, que es el diplomado de asesoría en lactancia materna. Entonces complementan ahí su quehacer con toda esa parte de asesoría. A grandes rasgos, entonces, es una formación de 160 horas, ¿cierto? No es una formación de un mes, no, porque tenemos clases quincenales y esto nos lleva a tener más o menos 4 meses y medio, 5 meses de formación. ¿Por qué tenemos la metodología organizada de esta manera? Porque para ANTU es muy importante que todos nuestros estudiantes puedan atravesar por su cuerpo tanto la información académica que brindamos como las distintas prácticas que vamos implementando a lo largo de la formación. Entonces, para yo poder acompañar a una mujer en gestación o a una mujer en posparto, yo necesito sentir ese acompañamiento que estoy ofreciendo. Por eso es tan importante para nosotros dejar esos espacios que nos permitan eh, volver a ver el contenido si definitivamente con la primera vez sentimos que no, que necesitamos reforzar un poco más, practicarlo en casa. Si no pudimos llegar a la clase sincrónica en vivo con nuestros profes por X o Y razón, pues que yo me pueda desatrasar y así voy llevando la metodología paulatinamente, poco a poco, a lo largo de los 5 meses del diplomado. Entonces, esto hace que nuestra metodología sea en su gran mayoría virtual sincrónica.
Eso quiere decir que los viernes y los sábados nos encontramos cada 15 días para tener nuestras sesiones de clase de acuerdo a un cronograma que está establecido previamente y que se entrega desde la primera sesión de clase. Algunas de las clases son asincrónicas, son clases, digamos, como transversales a toda la formación que nos sirven para tener ahí en la plataforma para que cuando los estudiantes estén al día, pues puedan tener otros contenidos para explorar y para ampliar el conocimiento em, que tienen alrededor de las distintas áreas que nosotros estamos presentando. Pero entonces, del 100% de nuestras clases, más o menos el 80% es virtual sincrónico. Tenemos muy pocas clases, alrededor de un 5% que son asincrónicas y tenemos una metodología mixta para el encuentro presencial que se los voy a explicar en detalle más adelante, pero básicamente es una invitación que hacemos para que al cierre de la formación podamos encontrarnos 2 días a trabajar todo el tiempo alrededor de todas estas prácticas de acompañamiento perinatal. El diplomado tiene una inversión de 2.300.000 pesos colombianos o $650 que se pueden pagar de muchas formas. Tenemos facilidades de pago pensadas para cada una de las necesidades de nuestros estudiantes, porque para nosotros es súper importante que ustedes se puedan sentir cómodas, tranquilas con el tema del pago, ¿cierto? Si se puede pagar de una vez, perfecto, y si no, tenemos forma de hacer acuerdos de pago de acuerdo a las capacidades de nuestros estudiantes para que puedan ir viendo las clases y también haciendo los abonos respectivos a lo largo de la formación. Entonces, si ustedes están interesadas en conocer en detalle cómo funciona el tema de los acuerdos de pago, ya sí tendrían que conversarlo directamente con Titis. Titis es nuestra mano derecha en el área comercial, quien ya les daría todo el detalle de cuántas cuotas, qué valor tiene cada una de las cuotas, cómo se realizan los pagos. Nosotros tenemos PayPal, tenemos todas las formas para que puedan hacer transferencias electrónicas seguras, pago con tarjeta de crédito. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que allí no habría ningún problema. Entonces, a grandes rasgos, estas son como las características principales. Ahora, nuestra metodología particular, lo que les decía ahorita, las sesiones quincenales, viernes y sábado, todas las clases quedan grabadas y almacenadas en nuestra plataforma, al igual que las presentaciones de cada uno de los docentes. Esto nos permite que cualquier persona que no pueda asistir a la sesión de clase pueda ponerse al día desde la comodidad de su casa y no tenga ningún problema, puesto que allí va a tener toda la información, incluyendo la bibliografía que se trabaja en cada una de las sesiones. Tenemos entonces, además de las clases, un tema que nosotros llamamos los círculos de cuidado o círculos de la palabra. Para Antu es absolutamente importante que nuestras estudiantes, y me refiero muchas veces en femenino porque el 99.9% de nuestros estudiantes son mujeres, aunque tenemos hombres formados como dulas, pero que todo este proceso de formación académica que atraviesa tanto creencias, sensaciones, nos activa recuerdos de nuestra propia gestación o de los hijos que hemos gestado. Como nos mueve tanto, es una formación que mueve tanto, entonces tenemos unos espacios de autocuidado que son absolutamente reservados, estos no son grabados, estos sí son espacios donde nos abrimos a conversar y a permitirnos procesar todas las emociones y sensaciones que nos genera esto de transformar el acompañamiento al nacimiento, porque nos encontramos con historias fuertes, con violencia obstétrica, con
rechazos por parte de ciertos profesionales de la salud o de ciertas instituciones. Entonces, todo esto es importante procesarlo, vivirlo, sentirlo y poderlo, digamos, resignificar para ponerlo a favor del acompañamiento. Entonces, también tenemos esa parte que es fundamental para todos los acompañamientos de ANTUS. Siempre van a encontrar círculos de cuidado, círculos de la palabra, donde desde el autocuidado mismo nos vamos a fortalecer. Toda la formación también está atravesada por un equipo que los va a acompañar permanentemente. Tienen comunicación con nosotros constante. Tenemos una persona que se encarga precisamente de garantizar que toda la experiencia de ustedes como estudiantes sea lo mejor posible. Entonces, cualquier duda, pregunta, cualquier comentario que quieran, digamos, hacer llegar a un docente, cualquiera sea la inquietud, ustedes tendrán una persona que funciona como una especie de monitora, que es nuestra líder de experiencia, que se encarga precisamente de hacer ese puente permanente con docentes y con todo el equipo de ANTU para que ustedes tengan ese contacto permanente en cualquier momento de la formación. También tenemos lo que les decía ahorita, el encuentro presencial. Es un espacio muy bonito porque nos encontramos más o menos 5 o 6 docentes del equipo base para acompañarlas a ustedes en esa vivencia de los 2 días de formación. ¿Qué hacemos esos 2 días? Practicamos, vivimos, sentimos, trabajamos todas las herramientas, digamos que la evidencia científica ha mostrado a hoy que son útiles para el manejo del dolor en el parto, ¿cierto? Hacemos ejercicios de meditación, de visualización y adquirimos otras herramientas de conciencia plena o mindfulness que nos permiten generar procesos de autocuidado y también cuidar a quienes estamos acompañando. Y en general lo que hacemos es tratar de terminar como de atravesar todas esas herramientas técnicas y prácticas por nuestro cuerpo y poder experimentarlas para ya más adelante poderlas aplicar a una familia gestante que estemos acompañando o a una familia en posparto. Entonces, esos 2 días son de full trabajo, de 8 a 6 de la tarde, donde vamos a estar en prácticas permanentes y cerrando esa sesión es que hacemos la graduación y ese ritual como de reconocimiento al trabajo tan bonito que se logra después de estos 5 meses de aprendizaje académico. No obstante, sabemos que como tenemos estudiantes de México, Bolivia, Uruguay, Ecuador, hemos tenido en Australia, tenemos en Alemania ya una persona inscrita para esta cohorte. Entonces sabemos que no todos podrán acompañarnos a esta sesión presencial. No obstante, todas estas prácticas, todo este proceso de los 2 días que se viven aquí en Medellín tan intensamente, también es transmitido para que nuestros estudiantes que no puedan acompañarnos de forma presencial, pues lo puedan hacer de manera virtual. De igual manera, esta información quedará almacenada en la plataforma para que después la puedan ver, la puedan repetir, puedan tomar nota, es decir, que se la puedan sollar, maciar, disfrutar y demás. Una vez finaliza la formación, ustedes tienen 3 meses más de la plataforma para que puedan seguir accediendo a todos estos contenidos, descarguen las presentaciones y tengan ese kit de herramientas, esa maleta de herramientas de consultoría perinatal y de Dula que les van a permitir hacer los acompañamientos. Entonces, digamos que pueden ir viviendo el proceso paso a paso sin necesidad de hacerlo muy rápido. Y finalmente, un factor que es muy, muy, muy importante para nosotros es la comunidad ANTU. Sabemos que cuando nos formamos en este tipo de disciplinas, a la hora de ejercer, por ejemplo, la primera vez un acompañamiento como Dula, esto puede generar miedo, puede generar preguntas, o por ejemplo, que ya estemos acompañando una familia y nos traigan información de algún caso o alguna vivencia que nosotros no hemos experimentado. Pues para ANTU es fundamental que siempre nuestros estudiantes y egresados se sientan acogidos, acompañados y respaldados. Por eso, al finalizar la formación,
todos nuestros egresados que quieran seguir con ANTU estarán en una comunidad de acompañamiento donde ya tenemos alrededor de 120 egresados de distintas profesiones y nos estamos todo el tiempo retroalimentando, resolviendo dudas, compartiendo información, artículos científicos para mantenernos actualizados, para sentir ese respaldo y esa comunidad de apoyo que te sostiene, no solo a nivel académico, sino también a nivel emocional, porque a veces hay acompañamientos que nos atraviesan mucho desde el sentir, sea porque ocurre una pérdida perinatal, sea porque la mamá en el posparto desarrolle una depresión posparto. Pueden ocurrir tantas cosas alrededor de la etapa perinatal que también tener una comunidad que nos sostenga, nos cuide y nos acompañe es importante. Esa comunidad, digamos que está disponible desde nuestra primera formación. Ahí siguen entrando los estudiantes que se van graduando de las diferentes cohortes de dulas, lactancia y de los talleres que hacemos de formación complementaria. Es una comunidad que no tiene absolutamente ningún costo y que de hecho lo que hacemos es simplemente formar red, una red de egresados de ANTU que nos estamos apoyando. Y, por ejemplo, ¿quién conoce una dula en Bogotá para acompañar tal cosa? Ahí nos referimos. ¿Quién tiene una fisioterapeuta de piso pélvico para tal cosa? Y ahí empezamos a compartir todos estos datos que son interesantes. Desde ANTU también a esta comunidad de egresados estamos acompañando permanentemente, entonces tenemos encuentros de apoyo al apoyo que también son totalmente gratuitos, que lo que buscan es bienestar para nuestros egresados. Entonces hacemos ejercicios, por ejemplo, de autocuidado, hemos tenido charlas de actualización de ley alrededor de la ley 2244, entonces yo cómo puedo, por ejemplo, presentar una tutela o un derecho de petición alrededor de alguna situación que me esté sucediendo frente al parto y al plan de parto. Hemos tenido encuentros de actualización, por ejemplo, en diabetes gestacional y cómo acompañar esta patología de la gestación. Entonces, la idea es que haya una formación continua y que podamos seguir creciendo como comunidad y, digamos, también creciendo como movimiento de transformación del nacimiento. A grandes rasgos, eso es, digamos, la manera en la que opera la formación de ANTO. Recuerden que me pueden poner cualquier pregunta para yo irles resolviendo cualquier duda que surja. Tenemos 9 módulos que están, digamos, caracterizados por los temas generales. Básicamente la formación arranca revisando las creencias que tenemos como mujeres, como personas, alrededor del nacimiento, ¿cierto? Primero miramos hacia adentro para después traer todo ese conocimiento y poderlo llevar hacia afuera. Entonces arrancamos en un proceso de autoobservación y de activación de esa mirada que tenemos para el nacimiento. Y a partir de allí arrancamos con todos los temas de fisiología. Entonces hablamos de fisiología de gestación, parto y posparto. Hablamos, yo les muestro aquí un poquito de sexualidad, de epigenética, que es un tema que me apasiona muchísimo porque vemos con el doctor Bernardo Agudelo cómo nuestros hábitos, nuestras formas pueden incluso tener incidencia en la parte genética de nuestro organismo y del organismo de nuestros hijos. Hablamos de nutrición, hablamos de papá, ¿cierto? O la pareja, ese rol tan importante, cómo se vincula a todo este proceso. Entonces es muy importante tenerlo allí presente todo el tiempo. Hablamos de salud mental. Para Anto es fundamental cuidar la salud mental de tanto de nuestros docentes como nuestros estudiantes y egresados y las familias que acompañamos. Entonces, digamos que tenemos un componente muy fuerte en salud mental con diferentes docentes que nos apoyan en esta área. Este tema de salud mental incluye duelo perinatal, que es fundamental. Si bien esta no es una formación centrada en duelo, sí es importante tener nociones básicas para acompañar el duelo perinatal y esas creencias que tenemos alrededor de la muerte.
A partir de allí, entonces ya vienen temáticas como, por ejemplo, los cuidados del posparto, la preparación para el nacimiento, que son todos los temas ya más centrados en ese proceso de trabajo de parto y parto. Hablamos entonces de cómo acompañar, del control prenatal, de comportamiento hospitalario, violencia obstétrica, protocolos institucionales, desenlaces inesperados, hablamos de la anestesia, hablamos de todo. Queremos que ustedes se lleven desde los distintos docentes que nos acompañan lo último en evidencia científica para que ustedes puedan acompañar a esas familias desde la información y sean las familias las que tomen sus propias decisiones de acuerdo a sus creencias y a la forma en la que quieren vivir su maternidad. Entonces, desde ese punto de vista aparecen algunos aspectos que son diferenciales de ANTU y que no hay en otras formaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el nacimiento empático. Digamos que la apuesta de ANTU para transformar el nacimiento es precisamente la formación de esos profesionales que primero se cuidan, luego cuidan a las familias, pero también cuidan la institución y cuidan el personal de salud que acompaña el nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una institución como centro de gestión del conocimiento, nosotros no creemos en verdades absolutas. Nosotros estamos convencidos que la mejor forma de brindarle a esa familia la mejor experiencia de nacimiento de su bebé es que todos estemos unidos y nos volquemos hacia ese propósito. Entonces nos encontramos escenarios, por ejemplo, donde hay un obstetra que lleva 36 horas sin dormir y tiene que atender 3, 4 mamás a la vez, porque es lo que nos toca a veces en el sistema de salud colombiano. Y la mirada empática también debe caer sobre ellos, ¿cierto? Sobre las enfermeras que están todo el tiempo para allá y para acá y tienen tanta información en la cabeza que no se puede comparar con una mujer que tiene una dula solo para ella solita y que la acompaña durante todo el proceso. Entonces, si esta dula, si esta consejera perinatal tiene activa esa mirada empática, ella va a saber cómo comunicarse, cómo aliarse y cómo hacer equipo con la institución, con el personal médico, con la familia, para que esa mamá logre tener la experiencia de parto que se sueña y el nacimiento de bebé que se sueña. No tiene que ser perfecto, sino con lo que hay, ofrecerle lo mejor posible. Y por eso, para Antu, este módulo es tan importante, porque la mirada empática es y será un factor diferencial de todas nuestras formaciones y de todos nuestros egresados. Y eso nos empieza a dar una cantidad de herramientas, porque cuando yo observo lo que tengo alrededor y me conecto con la realidad que tengo alrededor, me permite a mí desde mi creatividad ingeniarme otras formas de acompañar, que si bien no tengo todos los recursos ideales que quisiera, sí tengo la empatía, el respeto y el amor para poder llevar a cabo estas intervenciones. Por eso el módulo de ser doula y consultor perinatal de ANTU también tiene un enfoque tan amplio, porque no es solo acompañar ese trabajo de parto, sino que es, ok, ¿qué es una dula? ¿Qué es un consultor perinatal? ¿Qué hace y qué no hace? ¿Qué leyes lo rigen? ¿Cierto? ¿Cuál es, digamos, todo el tema de responsabilidad que hay allí? ¿Cuál es la ética de esa dula? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se cuida el consultor perinatal, perdón? ¿Cómo mercadea sus servicios? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se conecta con las familias? ¿Cuánto cobra? Todos esos temas se ven acá, porque queremos que ustedes se sientan cómodas y que se lleven la mayor cantidad de herramientas para poder diseñar el servicio que se sueñan para acompañar en las familias, que pueden ser tan diversos como familias existen. Obviamente tenemos un módulo muy completo de herramientas de manejo del dolor y acompañamiento para el trabajo de parto y el parto. Y tenemos todo lo que se refiere a los cuidados del posparto. Entonces aquí hablamos de lactancia, hablamos de anticoncepción, hablamos de sexualidad en el posparto, hablamos de cuidados de mamá, cuidados del recién nacido y todos esos temas que nos permiten como
como terminar de cerrar este ciclo de gestación, parto, posparto inmediato y poder ya instaurar una lactancia y tener ya como una fluidez en este proceso. En esa medida, entonces, tenemos un equipo docente de 20 profesionales. Digamos que como equipo base estamos nosotras tres, Diana de la Montaña, que es psicóloga y dula, la doctora Vicky Enciso, que es ginecobstetra, dula, partera y tiene muchísimos estudios de parto con una visión cultural muy interesante, y estoy yo como dula y asesora de lactancia, pero tenemos un pool de docentes como la doctora Caro González, que es sexóloga, está la maestra Frida Kaplan con todo este tema de nacimiento eutónico, Joana Ospina, que es egresada ANTU también, ella es enfermera, dula, asesora en lactancia. Tenemos la doctora Rosario, que es médica psiquiatra, la doctora Juli Vergel también es psiquiatra, el doctor Bernardo Argudelo, que es ginecobstetra de parto humanizado, el doctor Diego Alarcón trabaja todo el tema de parto respetado, Yami Rendón, que es una dula de duelo perinatal hermosísima, que tiene un conocimiento enorme alrededor de este tema, Caro Yepes, que es socia de ANTU y es una super profe que nos ayuda a entender este tema de la gestación en familias diversas y el posparto en familias diversas y la lactancia en familias diversas y cómo todas estas nuevas formas empiezan a permear estos temas académicos y cómo los podemos acompañar desde esa visión empática. Estamos también con la doctora Marilyn Pupo, que es una médica de control prenatal y tiene muchísima experiencia en ese campo, entonces nos ayuda mucho a entender la importancia del control prenatal. Y la doctora Lili, que es una médica anestesióloga que nos ayuda también a atravesar todo lo que tenga que ver con la anestesia, la analgesia, la epidural, raquidia y demás, que son estos medicamentos para poder manejar el dolor en el trabajo de parto. La enfermera Ruth, espectacular, está en la Clínica de Occidente en Cali. Ella es enfermera neonatal y tiene muchísima experiencia en el acompañamiento y también es egresada de ANTU. Entonces, su visión como enfermera neonatal y como dula es muy bonita y nos permite abrirnos a muchos campos. Cami Bonilla es abogada, con ella hablamos todo lo que tiene que ver alrededor de la ley 2244 y todos estos procesos que les contaba ahorita. Ana Isabel Rendón y Juan Camilo Mesa, ellos nos ayudan a trabajar un tema de PNL y de la creación y, digamos, llevada a cabo de los proyectos de consultoría perinatal. Con Lisa trabajamos todo el tema de los círculos de la palabra y de autocuidado, y con Ángela Cruz trabajamos porteo. Entonces, hay muchos profesionales aquí listos para acompañarlas, listos para, digamos, sumarnos a este reto de transformar el nacimiento, pero lo más importante es que sepan que este grupo de profesionales trabaja transversalmente en toda la formación y va a estar pendiente de cualquier duda, inquietud o cualquier situación que pueda surgir alrededor de los distintos temas que vamos trabajando, pues para que ustedes sientan ese acompañamiento de forma permanente. Finalmente, quiero cerrar con dos cositas que me parece importante resaltar. Primero, contarles que ANTU es un centro de gestión del conocimiento alrededor del nacimiento y la parentalidad. Nosotros somos 7 socios que amamos esto y lo único que buscamos es poder ofrecer información de calidad con validez científica y que realmente esté pensada para que las familias sientan un acompañamiento empático, claro, pertinente y oportuno de acuerdo a sus necesidades. Para nosotros lo más importante y nuestro propósito superior es y seguirá siendo siempre sembrar paz desde las pancitas. Y para poderlo lograr, tenemos que buscar la manera en que el vínculo entre mamá y bebé, que surge, perdón, desde ese primer momento en que mamá está en gestación y se va
alimentando a lo largo de todo el embarazo, cómo podemos fortalecerlo en el posparto para que realmente ese ser humano crezca en un entorno respetuoso, amoroso, empático, que le permita a él también crecer y desarrollarse como un ser humano empático que va a entender el mundo de una forma distinta. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras formaciones siempre serán interdisciplinarias. Tenemos todo este enfoque del acompañamiento empático, la evidencia científica, la red de apoyo que les contaba ahorita y el cuidado de la salud mental. Para nosotros, estos son los pilares más importantes y esto es lo que queremos que ustedes se lleven. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿qué significa ser una dula ANTO? ¿Cierto? Lo primero que hay que entender acá es que una dula ANTU va mucho más allá de ese acompañamiento al trabajo de parto y al parto, ¿cierto? La dula ANTU, digamos, crece en su figura y se forma realmente, es como una consultora perinatal que tiene herramientas más que suficientes de acompañamiento como dula al trabajo de parto, al parto y al posparto inmediato. Pero la visión de ANTU es mucho más amplia, por eso les hablaba que nosotros trabajamos desde la preconcepción hasta los 6 meses posparto. ¿Eso cómo lo podemos lograr? ¿Cierto? Em, Precisamente permitiendo que esa visión interdisciplinaria y basada en evidencia científica sea tan completa que ustedes puedan tener una visión general de todo el panorama y puedan integrarlo a la profesión que cada una desempeña o si se quiere desempeñar como dula específicamente. En ese sentido, tenemos entonces dulas y consultoras perinatales que están capacitadas para empoderar a mamá a través de qué? Información clara, actualizada y basada siempre en evidencia científica. Entonces, quiero dejar claro aquí que incluso las prácticas ancestrales, que no son muchas, pero si hay algún tema de rituales y prácticas de la ancestralidad que se ven dentro de la formación de ANTU, están avaladas desde la evidencia científica. Es decir, se ha visto, se ha demostrado a través de evidencia y de estudios que esas prácticas sí tienen un valor para acompañar a las familias gestantes. Entonces, esa información es lo que queremos entregarle a las familias para que tomen decisiones informadas. Eso es empoderar a mamá frente a su proceso de gestar y de parir a su bebé. Segundo, son dulas que están capacitadas para proteger la salud mental de la mamá, de la familia, de quienes se involucran allí. ¿Por qué? Porque está capacitada, está formada con herramientas de autocuidado y de contención emocional. Entonces es una dula que está en la capacidad de contener, de resguardar, de proteger esa salud mental. Y en casos, digamos, puntuales, de remitir a un profesional en salud mental cuando sea necesario. Esta dula, para poder lograr lo anterior, necesita reconocer la importancia del autocuidado, que es un pilar fundamental para acompañar desde el respeto y la autenticidad. Yo no puedo acompañar a una familia en el momento más feliz de su vida si yo no estoy bien y no he gestionado esas emociones que me impiden estar bien. Yo tengo que ofrecerle a la familia lo mejor y para eso necesito cuidarme, para eso necesito gestionar lo que siento, para eso necesito descansar. Entonces, esta dula reconoce esa importancia y por eso se cuida para poder cuidar. Además, y es algo que para nosotros es súper importante, la dula ANTU promueve el bienestar de los profesionales de la salud como un factor clave para que el proceso del nacimiento se dé de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque no es una dula que choca con la institución, que choca con el sistema. No, es una dula que se conecta, es una dula que crea puentes, es una dula que teje, es una dula que forma equipo. ¿Cierto? Entonces ahí hay un cambio de paradigma también, porque nosotros queremos es el bienestar de todo el conjunto. Obviamente mamá y bebé son lo más importante, pero cuando protejo todo el entorno, también estoy protegiendo a mamá y a bebé. Finalmente tenemos dos características muy bonitas. La primera es que la Dula Antu permite ampliar esa cosmovisión de las familias, es decir, que mamá pueda
atravesar la gestación, el parto y el posparto desde sus deseos y desde su cultura. El parto con enfoque cultural, digamos que es muy poco visto a nivel hospitalario, precisamente porque no tenemos ese conocimiento. Entonces, la invitación de la Dula Antu es precisamente esa, venga, vamos a lograr que esto se dé lo más cercano a lo que esa mamá quiere. Y para eso tengo que abrir la mirada y permitirme entender que mi forma no es la única forma, hay muchas formas. Cuando uno ve a una mujer indígena pariendo en vertical, sosteniéndose de uno de estos, ¿cómo se llaman? Como una especie de fulares, y ella está en cuclillas y está totalmente empoderada de ese nacimiento, porque así vio parir a muchas mujeres en su comunidad y así se ha hecho siempre. Entonces, si yo le digo, te tienes que acostar, yo estoy chocando con todo lo que ella trae. Entonces, ¿cómo podemos conciliar? ¿Cómo podemos buscar formas para que cada mujer pueda parir desde su cosmovisión? Y finalmente, facilita el manejo del dolor a través de herramientas que se ha visto desde la evidencia, que son efectivas, no farmacológicas y que permiten transitar el parto de una manera más consciente y sobre todo conectada con su cuerpo, que ella se permita sentir lo que significa convertirse en madre desde esa fisiología, ¿cierto? Entonces, no es un enfoque solo técnico, sí, la formación tiene una base técnica muy fuerte, pero también nos conectamos con la sabiduría interna de las mujeres, porque es esa mujer que ya sabe cómo parir, en sus células lo tiene, en su instinto lo tiene, la que vamos a acompañar y le vamos a ayudar a recordar que ella ya sabe hacerlo, ¿cierto? Y con la cantidad de herramientas y de distintas formas que se nos ofrecen en esta formación para poderla acompañar, es que vamos a lograr que ella pueda llevar a cabo ese nacimiento. A grandes rasgos, esta es nuestra formación. Entonces, me gustaría que si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar, nos la hagan saber para nosotros poder darle respuesta a sus inquietudes y poder solucionar cualquier duda que tengan.